Listo. Muy buenas tardes a todos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio Café con OPA, el cual nos encontramos transmitiendo en vivo vía Facebook OPA Centro. La temática que trataremos hoy es Mi cuerpo, mi templo. Hablemos de trastornos de la conducta alimentaria. Y para eso le agradecemos de antemano a nuestras especialistas invitadas, Pamela Campis Lucero y Fernanda Mena Díaz. Y del Centro OPA nos acompaña nuestra presidenta, doctora Tamara Otzen, nuestra directora educacional, Cristina Varela, nuestra encargada de redes, Bárbara Carrasco, y quien les habla, Francisca Villagrán Tesorera. Antes de comenzar, daré una pequeña reseña del currículum de nuestras queridas invitadas. Pamela Campis Lucero, nutricionista, magíster en salud pública y planificación sanitaria y especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Trabaja desde hace 15 años ayudando a personas adolescentes y adultos que luchan contra algún trastorno o conductas alimentarias alteradas que desarrollen una relación más sana y compasiva con la comida y sus cuerpos. Además de brindar apoyo y educación y orientación a sus familias y cuidadores. Actualmente se dedica a la docencia universitaria y trabaja junto a 2 equipos especialistas en trastornos alimentarios. En Centro AIDA y es cofundadora de Centro CADA, que es el primer centro de día para el tratamiento de los trastornos alimentarios en Chile. Nuestra Fernanda Mena Díaz, psicóloga, magíster en Psicología de la Salud y psicóloga clínica, egresada de ambos grados de la Universidad de Concepción, realiza acompañamiento en trastornos de la conducta alimentaria, problemas con la imagen corporal y trastornos de ansiedad y adaptativos. Todo en base al enfoque humanista y con recursos desde AES, Salud en todas las tallas, la terapia de la aceptación y compromiso, compasión, alimentación intuitiva, Mindfulness y Mindful Eating, y actualmente cofundadora del podcast Vivir, transmitido en Spotify. Dejo a mi compañera Cristina. Súper, muchas gracias, Fran. Bueno, yo creo que para comenzar esta conversación que tenemos planteada para ustedes, es importante que definamos a qué nos referimos con trastorno de conducta alimentaria. Hay que entender que los desórdenes o trastornos de conducta alimentaria, que se abrevia TCA, son enfermedades complejas que ponen en muchas oportunidades en riesgo la vida de la persona afectada. Un trastorno de la alimentación se caracteriza por anomalías en los hábitos alimentarios que pueden implicar tanta ingesta de alimento insuficiente o excesiva, afectando la salud física y emocional del individuo. Estos trastornos están caracterizados por la preocupación excesiva por la imagen y o por el peso corporal. Cada vez son más frecuentes, especialmente en jóvenes entre 12 y 24 años. La Organización Mundial de la Salud señala que se trata de un problema de salud que afecta en forma más notoria a las chicas. Es la tercera enfermedad crónica con más prevalencia entre la población juvenil. Y con esto queremos dar inicio, ¿cierto?, a nuestra conversación. Tami, cuéntanos un poquito. Muchas gracias, Cristi. Muchas gracias, Fernanda y Pamela, por este momento, por este espacio dentro de sus vidas para poder compartir con nuestro público y darle estos consejos tan importantes, especialmente en esta época del año. Así que la primera pregunta va orientada un poco a eso, desde el rol profesional de cada una. ¿Cuáles son los tipos de trastornos de conducta alimentaria que se ven hoy en día de forma más frecuente? Puede partir la que quiera, la que sienta. ¿Parto yo? No sé. Sí, Pame. Yeah. Bueno, a mí me gustaría como para complementar un poco esa definición de los trastornos alimentarios, porque como esto está llegando a muchas personas, ¿cierto? Son enfermedades que están bastante estigmatizadas, ¿ya? Entonces a mí lo primero que me gustaría aclarar que los trastornos alimentarios no son enfermedades de peso corporal, ¿ya? Porque la mayoría de las personas tiene como esta imagen en la cabeza que cuando uno les habla de alguien que tiene un trastorno alimentario, como que se tienden a imaginar a esta persona como famélica, ¿cierto? Como desnutrida al máximo, que se le ven los huesos, etcétera. Y los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades que tienen relación a conductas y comportamientos, ¿cierto?, asociadas al manejo del peso, el cuerpo y la comida, ya que es súper distinto. Y por lo tanto, los trastornos de la conducta alimentaria se pueden encontrar o diagnosticar o desarrollar en personas de cualquier
raza, sexo, etnia, nivel socioeconómico, orientación sexual, etcétera. ¿Ya? Porque antiguamente se creía que los trastornos alimentarios eran enfermedades que afectaban principalmente a mujeres de raza blanca y de nivel socioeconómico alto, ¿ya? Y eso ya, todos esos mitos, digamos, ya se han ido limpiando con el tiempo. Y en relación a la pregunta, yo creo que es importante mencionar que el diagnóstico de los trastornos de la conducta alimentaria se hacen según el DSM-5, ya que es el manual, ¿cierto?, diagnóstico de estadística de los trastornos mentales, y cumplen distintos criterios, ¿cierto?, para establecer un diagnóstico, ¿ya? Y dentro de ellos los más comunes son, o los que tienen, digamos, criterios diagnósticos definidos, son la anorexia nerviosa, que puede ser subtipo purgativo y restrictivo, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, ¿ya? Pero también hay un gran número de trastornos de la conducta alimentaria que no están clasificados, ¿cierto?, en estos 3 tipos, y que yo diría que son los que tienen mayor frecuencia también en el ámbito clínico, ¿cierto? Son, por ejemplo, la llamada anorexia atípica, ¿ya? O el trastorno por atracón de baja frecuencia, o la bulimia, ¿cierto?, de baja frecuencia o corta duración, conductas, digamos, purgativas, ¿cierto?, etcétera, ¿ya? Entonces eso como a grandes rasgos son los trastornos que, digamos, que uno se puede encontrar más frecuentemente en la clínica. Perfecto. Y Fernanda, ¿tú ves qué observas tú como los trastornos más frecuentes? Como muy de acuerdo con la PAME, anorexia, bulimia, pero por sobre todo, al menos en mi consulta, llega mucho trastorno por atracón. Es como de los más frecuentes que me llega como motivo consulta. Pero no sé si necesitan como una descripción un poco más intencionada de esto. Sí, es la idea. Venía la siguiente pregunta como claro, que si podían describir con palabras como más simples para la audiencia cada uno de los trastornos, no tan clínicos. Exacto. La anorexia en sí tiene como foco la disminución en la ingesta alimentaria. Es como de las grandes características es esa, mucha preocupación por reducir cada vez más las ingestas alimenticias o la frecuencia con la cual se come, etcétera, etcétera. Y esto es muy gatillado desde un pavor que tiene la persona de ganar peso. ¿Sí? Y muy bien, como decía la PAME, ojo, porque igual hay que ser súper cautelosos con incluso el manual diagnóstico con el cual se clasifica, ¿cierto?, a las personas que están padeciendo, incluso llega a tener hasta gordofobia el mismo manual diagnóstico, porque habla de un bajo peso, ¿verdad? Siendo que la anorexia, por ejemplo, puede darse en todas las tallas. Hay personas con cuerpos muy grandes que están viviendo anorexia, pero como por manual diagnóstico te das cuenta, no calza, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, eso es como, como bien simple, digamos, como para que las personas lo puedan entender. La siguiente, la bulimia nerviosa, tiene que ver con tener periodos de atracones. ¿Qué significa un atracón? Tener estas ingestas altas de alimentos, ¿cierto? Con una sensación de pérdida de control y como consumir grandes cantidades de comida también que alguien en el usual de la vida a lo mejor no consumiría. ¿Bien? Muchas veces esto viene acompañado con mucha culpa, con mucha vergüenza sobre todo, y son episodios que se viven muy en solitario, como que la gente come, por ejemplo, escondida. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la característica de la bulimia? Es que la persona tiene que estar viviendo o infringiendo purgas. ¿Purgas como de qué tipo? Uso de laxantes o ejercicios excesivos o todo esto que tiene que ver con deshacerse de alguna manera con lo que se ingirió. ¿Bien? Y el trastorno por atracón tiene la misma característica de estar viviendo episodios de atracones, ¿cierto? Con esto mismo de sensación de pérdida de control, ingesta grande de alimentos, ¿cierto? Pero que no tiene entonces estos episodios de compensar o purgar, ¿verdad? Como se le llama en lo clínico, sino que se queda con este obviamente malestar, no solo físico, sino que emocional, pero no se llega a un punto donde estoy compensando eso que hice. No sé si queda más o menos claro, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, hablaron de otro tipo de anorexia. Ahí Pamela mencionó otro tipo de anorexia que se escapa un poco y que posiblemente para la audiencia sea un poco más compleja. Lo que pasa es que es lo que decía Fernanda recién, es lo que se denomina la anorexia atípica, ya que un poco lo que sea la feña, un poco como el propio manual diagnóstico, ¿cierto?, de los trastornos mentales se ve gordofobia, porque la única diferencia entre la anorexia típica y la anorexia nerviosa es el peso.
con el que vamos a enfrentarnos a este paciente, ya que la anorexia típica es que el paciente no está en un diagnóstico de desnutrición, sino que puede estar con un peso normal o alto, digamos, ya. Esa es la única diferencia, pero el resto, digamos, de los criterios diagnósticos están, y son enfermedades igual de graves, ya, que eso es lo que es importante también tener claro. Sí. De hecho, si puedo agregar, hoy día hasta se está diciendo que no es una anorexia típica. Es la Exacto. anorexia, ¿no? Pero es por cómo está, digamos, escrito o contemplado en el manual, con esta Exacto. gordofobia que estamos hablando, con este sesgo de peso, que hoy en día ya se está dejando de lado el nombre atípico y se está cambiando por anorexia típica o anorexia simplemente. Sí. Ahora, la última, perdón, actualización de este manual fue el año 2013. Sí, exacto. Esperemos que ya para la próxima versión, que debería ser el DSM-6, venga efectivamente ya no diferenciada, digamos, la anorexia nerviosa, la anorexia atípica. ¿Ya? Perfecto. Claro, hay algunos estudios en el último tiempo orientados también a generar escalas un poco para poder validar estos criterios, porque se dan cuenta que en la práctica clínica no coinciden con la realidad y ahí hay mucho de cada cultura, de cada país, porque tratan de ser globales, pero no lo logran finalmente. Sí. ¿Ustedes además se apoyan con algún otro instrumento para poder identificar o básicamente es la experiencia clínica? ¿Te refieres para poder identificar qué cosa? Los trastornos alimenticios, específicamente. Lo que pasa es que sí, o sea, yo creo que la experiencia ya uno sabe, digamos, cuando te estás frente a un paciente que tiene, ¿cierto? Ya, o sea, ya pasa de conductas alimentarias alteradas y ya es un trastorno alimentario, ¿ya? Ahora, lo correcto es que el diagnóstico de un trastorno alimentario lo haga el psiquiatra, digamos, ¿ya? O sea, algo el estándar, digamos, en el diagnóstico de estas enfermedades tiene que hacerlo el psiquiatra, ¿ya? Y ahí él hace la derivación, digamos, al equipo, digamos, multidisciplinario, o muchas veces también, como tú dices, llegan pacientes directos, seguramente a ver a la Fernanda o a mí, y uno ya sabe, ¿cierto?, a través de la anamnesis, digamos, que uno aplica, etcétera, que hay un trastorno, y uno también hace la derivación para confirmar el diagnóstico, ¿cierto? Se deriva como sospecha de X trastorno alimentario, y se hace la derivación también al equipo pertinente. Sí, de hecho, la experiencia ayuda mucho, pero ¿sabes qué? Como apoyarse con, digo yo, ¿no? Como opino en base a esto que estamos hablando, como apoyarse con escalas o más mediciones, digamos, como puede llegar a patologizar más. La persona puede identificarse mucho con esta etiqueta. Y al final, y eso es lo que también hay que mencionar, los trastornos de la conducta alimentaria igual son un continuo, es decir, nadie vive una anorexia per se. También se puede mezclar, se puede pasar a un estadio más de tipo atracón, de tipo bulímico, ¿no? Entonces no calza nunca, ninguna persona calza con algo tan estático como eso. Entonces, te das cuenta como apoyarse en escalas o algo puede ayudar a patologizar más la situación. Y lo otro que igual es importante es como de ver que cuando tú te olvidas del peso de la persona que tienes enfrente, te puedes ver con mayor claridad. Te das cuenta como en el ejercicio, identificar qué está viviendo la persona, cuál es su malestar que la trae, digamos, contigo. Porque si te olvidas del peso, tienes que empezar a indagar, ¿te das cuenta? Como, o sea, no dejas descartado nada. No sé si se entiende, ¿sí? Sí, yo creo que queda súper claro y claro, la pregunta del instrumento no fue orientada a sugerir como el uso de instrumentos directamente. Sí, yo creo que más que nada, yo creo que es importante entre lo que mencionan ambas, es como esta evaluación multidisciplinaria, que claro, está validada por un psiquiatra, y no solo la evaluación, también un proceso continuo que se lleve a un tratamiento adecuado, es decir, no ir solo al nutricionista, solo a la psicóloga, solo al psiquiatra y con eso quedarse tranquilo, sino que esto son trastornos que están influyendo todos los aspectos de la vida y tienen que ser abordados de la misma manera, de seguro. Exacto, exactamente. Y en ese sentido, bueno, yo escuché a la Pamela decir que esto ya se está viendo en todos los grupos etarios, en todas las etnias, pero podríamos, en ese sentido, ahondar en cuál grupo es más frecuente se está viendo hoy en día, sobre todo lo que está pasando con la pandemia, justamente.
¿En qué grupo del ciclo vital se está viendo más afectado con los trastornos de la conducta alimentaria? Súper buena pregunta, porque efectivamente los trastornos alimentarios abarcan un número, o sea, una edad bien amplia, digamos, en que se pueden desarrollar. Dependiendo de la literatura, se habla entre los 12, 24 años aproximadamente, pero ya se venía viendo una tendencia de que cada vez los trastornos alimentarios se estaban desarrollando a edades más tempranas y también a edades más tardías, ¿ya? O sea, niñas de 8, 9 años ya que empezaban a desarrollar conductas de riesgo, y también mujeres ya en etapa más adulta, ¿ya? Pero en relación a la pandemia, sin duda la población más afectada ha sido la población adolescente, ¿ya? De hecho, se habla de que han aumentado por lo menos en un 30% los casos de trastornos de la conducta alimentaria durante la pandemia, ¿ya? En la cual han afectado, digamos, distintos factores, pero eso hizo más vulnerable a la población adolescente, ¿ya? El uso y mayor tiempo de exposición en redes sociales, el aislamiento social, ¿cierto?, etcétera, fue como un caldo de cultivo, digamos, para que muchos adolescentes desarrollaran estas enfermedades. Sí, y yo quisiera agregar que igual la investigación siempre se ha centrado mucho en las mujeres, en revisar estos trastornos de la conducta alimentaria, y todas estas cifras que uno puede encontrar de versus hombres versus mujeres están muy desactualizadas. O sea, los hombres no es que haya menos que padecen de esto, es que consultan menos, porque se problematiza menos en el mundo de hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, como se ve que en la mayoría pudiese ser, incluso a mí en mi consulta llegan más mujeres que hombres, por ejemplo, también se ve como en la práctica, pero no necesariamente porque las mujeres están más proclives o son, digamos, las que más se ven influenciadas o son potenciales, ¿cierto? Pacientes o personas a padecer de este tipo de trastorno. Sí, y ahí en relación a eso me gustaría agregar, porque es súper efectivo que, o sea, la literatura en general habla que hay una relación 10:1 mujeres-hombres, ya, sí, como en trastornos alimentarios, pero efectivamente se sabe que los hombres consultan mucho menos, y parte de que consulten menos también es el estigma que hay en torno al trastorno alimentario, ya, o sea, son enfermedades como que están feminizadas, no sé si es correcta la palabra, ¿cierto? Como son de mujeres, ¿ya? Entonces, los hombres que padecen estas enfermedades, que son con la misma gravedad, digamos, que se presenten en una mujer, ¿cierto? Generalmente tiende a consultar menos porque genera más vergüenza el asumir el diagnóstico, ¿ya? Porque hay más estigma en el hombre que pueda tener un trastorno alimentario versus una mujer. ¿Y eso tiene que ver mucho con el tema de la imagen corporal? ¿Podría ser que el hombre consulta menos por vergüenza del tema de la imagen? Yo creo que es por el estigma que hay en torno a estas enfermedades, como que se siguen viendo que los trastornos alimentarios, yo creo que cada vez menos, porque ahora se está hablando más del tema, y espero que cada vez la gente sepa mucho más, digamos, sobre todo a nivel de ir adquiriendo, digamos, herramientas para prevenir el desarrollo de estas enfermedades. Pero yo creo que tiene que ver con que todavía se ven como enfermedades de estéticas casi, ¿ya? O sea, casi que tú desarrollas un trastorno alimentario porque quieres ser flaca, o porque quieres cambiar tu cuerpo, o, ¿cachai? Como esa liviandad muchas veces se le da a los trastornos alimentarios. Y yo creo que ahí es donde está el error. Entonces, claro, y muy asociado a que las mujeres, mal normalizado, que las mujeres somos las que estamos, ¿cierto?, más pendientes o preocupadas, etcétera, del aspecto físico. Sí. Ahora, mira, yendo en esa misma línea, quería consultarles si en consulta, algunos de los trastornos de conducta alimentaria que mencionamos anteriormente, que definimos, conceptualizamos, son más frecuentes en ciertas identidades de género. Lo que ustedes ven en consulta, por ejemplo, ¿es más frecuente? Al menos de la comunidad. Claro, en mi caso no me he enfrentado, digamos, a acompañar un proceso con alguien de algún tipo de disidencia sexual, pero ¿sabes lo que ocurre mucho? Es como lo que estábamos hablando con el tema del dónde está centrado el estudio o las investigaciones. Está muy centrada en la mujer y es poco lo explorado en esta población, ¿no? Pero sin duda es una población de alto riesgo, por toda la discriminación, los prejuicios, traumas que pueden tener asociados, digamos, a experiencias de vida
los hacen que tengan, digamos, factores de riesgo mucho más potenciados, incluso que en adolescentes, ¿no? Como que no necesariamente pertenecen a una identidad sexual, digamos, de las de hoy del LGTB, ¿no? Entonces, en ese sentido, como más allá de darte un dato duro de cuánto podría afectar, son una población de alto riesgo, pero no precisamente por, digamos, por factores que en otra población podrían verse afectados, sino que por mismas crisis identitarias, por ejemplo, ¿no? O estos disgustos o insatisfacciones corporales, por ejemplo, son, digamos, factores muy de riesgo para generar trastornos de la conducta alimentaria, sin duda. Mira, lo que a mí me ha tocado ver en la literatura, para complementar, es que cuando se ha estudiado como grupos de hombres trastorno alimentario, se han visto cifras de que hasta un 42% de los hombres que tenían trastorno alimentario pertenecían se identificaban como gays o homosexuales o bisexuales, ¿ya? Como esa es la proporción. Entonces, claro, se habla de que podría ser como una población que tiene quizás un riesgo mayor efectivamente de desarrollar trastorno de la conducta alimentaria versus hombres heterosexuales, ¿ya? Y lo que se ha hablado es que podrían efectivamente tener más conductas restrictivas en torno a la comida, ¿ya? Y mayor insatisfacción corporal, ¿ya? Y se sabe que la insatisfacción corporal es como denominador común, digamos, también en los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces eso podría ser, digamos, como la población también más vulnerable, pero se estudia principalmente en eso. El resto de los datos, como dice Fernanda, son súper como poco concluyentes, porque son poblaciones que no se han estudiado mucho, o el N o el número de personas que participan en los estudios es bajo, entonces como que no hay datos concluyentes, ¿ya? O sea, por ejemplo, en mujeres lesbianas, se ha visto que incluso podrían tener algunos estudios menos riesgo de desarrollar TCA porque tendrían mejor satisfacción corporal que las mujeres heterosexuales, por ejemplo, ¿ya? Pero son poco concluyentes, como que por lo menos esos son los datos que yo manejo, digamos, en relación a ese tema. Y ahí aparece fuerte en el discurso que dicen ambas el tema de la disconformidad con la imagen corporal, ¿ya? Y cómo estos grupos, como estas minorías directamente, específicamente de ciertas orientaciones sexuales, pueden estar más disconformes por un tema de discriminación de la sociedad. ¿Qué más, además de esta sensación de estar disconforme, lógicamente, qué otros factores creen que son de riesgo para presentar trastornos de la conducta alimentaria? Hay un montón. Pero independiente de lo que puedan leer, es decir, lo que ven en la práctica, la parte que no está escrita en las referencias. Sí, lo que más a mí se me repite es que hayan iniciado tempranamente a haber acudido digamos, cuando eran pequeñitas las personas a hacer dietas, por ejemplo, dietas muy restrictivas, por ejemplo, ¿no? De ir a estas visitas a nutricionistas y perder peso y bajar calorías, ¿no? A edades tempranas. O incluso hasta practicar deportes, que es muy importante la imagen corporal, por ejemplo. También ese es un factor, digamos, de riesgo. También crecer alrededor de como estas figuras o imágenes corporales que son de figuras muy inalcanzables, ¿no? Por esta idea de la perfección, de cómo debemos lucir. Y también incluso esto de estar como muy rodeado de comentarios alusivos al cuerpo, comentarios alusivos a los alimentos, ¿no? Comentarios, digamos, que sean, y sobre todo muy juiciosos en ese sentido, ¿no? Como muy de calificar o criticar cómo estoy comiendo, cuánto estoy comiendo, a qué hora estoy comiendo, qué es lo que estoy eligiendo comer, o cómo está luciendo mi cuerpo y qué debería estar haciendo al respecto, porque también es esta crianza como desde este rechazo, esta gordofobia, a que tamaños más grandes de cuerpo no debiesen existir, eso es malo, tienes poca fuerza de voluntad, ¿no? Como viendo que es muy modificable, parece, el cuerpo. Entonces, crecer en ese tipo de ambientes o rodearse de ambientes que cultivan mucho estas situaciones son factores de riesgo súper potentes para desarrollar un TCA. Súper interesante lo que señalas y súper importante desde nuestro rol de crianza en general y desde nuestro rol de tías, de hermanas, de sobrinas, de ser partícipes de este proceso donde normalmente el cuerpo tiene que ser perfecto y si no es pérdida de voluntad, porque todas podemos llegar a esta perfección corporal. Exacto. Y eso tiene mucho que ver con la cultura de dieta en la que vivimos.
¿ya? O sea, al final, la cultura de dieta finalmente es como este sistema de creencias, ¿cierto?, que alaba la delgadez, ¿ya? O sea, la pone como en un nivel de superioridad casi si tú eres delgada. En una cultura gordofóbica, efectivamente, tienes más privilegios también si eres una persona delgada. O sea, te cuesta encontrar menos ropa, te cuesta... Te han enseñado que eres más exitosa en lo que elijas ser en la vida casi, que te va a ser más fácil encontrar pareja, ¿cierto? Una cultura que promueve la pérdida de peso casi que a cualquier consecuencia, ¿cierto? Porque como decía la Fernanda, depende solo de tu fuerza de voluntad, o sea, pone como toda la responsabilidad en el individuo, entonces si no resulta eres tú el que falla y eres tú el que no eres capaz, ¿cierto? Entonces súper violenta la cultura de dieta. Entrega este valor moral a la comida, ¿cierto? Se empieza a etiquetar esto como que hay alimentos, es como una lista blanca y lista de alimentos, y negra de alimentos, alimentos prohibidos, malos, poco saludables, ¿cierto? Y estos alimentos buenos, saludables, permitidos, etc. Entonces, por supuesto, cuando vas a elegir uno de estos alimentos de la lista negra, te llenas de culpa, miedo, frustración, etcétera, ante determinado tipo de comida, ¿ya? Y, como les dije, oprime también, estigmatiza los cuerpos grandes, ¿ya? Entonces, es una cultura sumamente violenta. Entonces, claro, efectivamente, el crecer en un entorno como gordofóbico, ¿cierto?, donde se le da mucha importancia y valor al cuerpo y a la delgadez, sin duda es un factor de riesgo para que empiecen a aparecer conductas alimentarias alteradas. Quiero añadir algo más, que me acordé donde escuchaba a la Pame. También yo he visto mucho que factores de riesgo muy potentes son el que en el colegio midan y pesan a los niños, ¿sí? Un factor que a nadie se le En la olvida. Todos, práctica. cuando tú se los preguntas, todos se acuerdan, digamos, cómo fue esa experiencia y sobre todo muy negativa. Y también acceso o digamos, atenciones de profesionales, como lo que decía la Pame, de estos privilegios de la delgadez. O sea, una persona delgada que esté con dolor de espalda, no le van a prescribir pérdida de peso para que se le mejore su dolor de espalda. Pero no así sucede con una persona de talla más grande. Le van a prescribir un resultado. Eso es violento. Ningún profesional de la salud puede prescribirte un resultado. Tiene que prescribirte cómo acercarte a modificar hábitos alimenticios o hábitos de autocuidado en general para mejorar la situación o la condición de salud que esté pasando. Entonces, en mis pacientes en general yo escucho mucho de eso, o sea, esta experiencia traumática del colegio, de esa exposición, ¿no?, de estos datos que se exponen como al público, y digamos, malas experiencias con profesionales de la salud de todo tipo, digamos, que no pueden dejar de considerar el peso como un indicador de salud o como, digamos, como ver que está allí en la pérdida de peso, por ejemplo, o en una persona delgada, es sinónimo de salud, ¿no? Como que está todo bien, todos sus parámetros, digamos, que hablan de si está bien en una salud o no. Entonces, no quería dejar de mencionar eso porque de verdad que se me repite mucho en consulta, que son factores de alto riesgo para llegar a desarrollar incluso no solo trastorno de la conducta alimentaria, igual problemáticas con la alimentación y con el cuerpo, que no necesariamente son patologías, digamos. Entonces, merma la calidad de vida, sin duda, pasar por experiencias como esa. Exactamente. La satanización Satanización. de los alimentos, y eso se ve Exacto. mucho en las redes, muchas Absolutamente. imágenes donde empiezan a hacer los cálculos, mostrar, mira, si consumes esto, la cantidad de azúcar que tiene, en vez de educar desde otra perspectiva, es que sí lo puedes comer, pero en menos cantidad, no tiene nada de malo. Pero hoy en día tenemos un bombardeo de los cuerpos también, la forma perfecta de los cuerpos. Entonces, en ese sentido, yo he visto mucho en sus redes que han hablado mucho también de esa parte de cómo educar a las personas en el sentido de cómo verse, cómo ver su imagen. Quiero recalcar eso, cómo ustedes lo han visto un poco en la clínica, en la práctica, cómo las educan para uno encontrarse con su cuerpo, que es un poco eso. Ese es un proceso bien largo, ¿ah? O sea, va muy de la mano con ir cambiando, ¿cierto?, todas estas como pensamientos, creencias, etcétera, en torno a lo que significa el peso, el cuerpo, etcétera, en una persona, ¿ya? Finalmente
se hace, digamos, con terapia psicológica principalmente, ¿cierto? Donde se trabaja de manera importante todo lo que es la imagen corporal, y por eso también es que es importante como dejar el peso un poco fuera, ¿cierto? De estas sesiones, y por eso quise partir también diciendo que los trastornos alimentarios no son un problema de peso, si bien aquellas pacientes que pudiesen estar infrapeso, muy desnutridas, sin duda requieren, ¿cierto? Una supervisación quizás más estricta del peso, porque también pero tiene que ver con un tema también de salud y con un tema de que la desnutrición también se asocia que cognitivamente, ¿cierto? Los procesos incluso que pueden hacer dentro de su terapia psicológica se van a ver afectados. Entonces, sin duda hay que verlo, pero también es importante como dejar fuera un poco el peso, empezar a ver nuestro cuerpo como un instrumento, ¿cierto? O sea, no como mi cuerpo, mi carta de presentación, y que eso significa que soy mejor o peor persona, ¿cierto? O más sana, menos sano, o más... no sé, ordenada, menos, ¿ya? Sino que mi cuerpo finalmente es la herramienta que me va a permitir, ¿cierto?, cumplir mis metas, ¿ya? Y cumplir mis sueños, ¿ya? Entonces, como resignificar también un poco todo lo que tenga que ver con el cuerpo, ¿ya? Y ahí yo creo que también algo que es muy, muy, muy importante, que nuevamente lo digo, que tiene que ver con la prevención de los trastornos alimentarios, enseñar desde muy pequeños a los niños, ¿ya? Que el foco del cuerpo no es si estás flaca, alta, no sé, ya la talla de ropa, sino que qué es lo que te permite hacer tus piernas, ¿ya? Porque muy pocas veces siento yo que les decimos a los niños, y sobre todo a las niñas, como esto de, que te ves bonita, oye, como que tus piernas te permiten correr rápido y ser fuerte, ¿ya? Como un poco que sepan lo que su cuerpo les permite hacer para que lo vivan también desde otro lado, ¿ya? Sí, de hecho, como en terapia trabajamos mucho, o sea, hay que entrar, digamos, a una zona que se llama la identidad, ¿no? Es decir, la historia que yo he construido de mí, porque muchas vienen con una historia muy dañada, con mucho trauma, con mucho dolor al respecto de su cuerpo, no solamente de cómo se alimentan, sino que sobre todo de su cuerpo viene muy dañada. Entonces hay que, como yo les digo, como resignificar todo eso y empezar a contarte una historia como la que quieres vivir, no como la que sientes que vienes determinada, ¿no? En base a esta experiencia. Entonces hay que entrar en eso, y por sobre todo, como decía la Pame, es trabajar desde una neutralidad corporal y un respeto más hacia él, más que empezar a gatillar esta cosa que también hoy día se transforma en algo súper violento, que es ámate, y no importa cómo luces, y ámate mucho, y que nadie te diga lo contrario, tú debes ser la que se ama más. Eso es violento. Yo todos los días no me amo. Hay cambios hormonales que me permiten no estar en amor conmigo, pero no porque yo hoy día no me ame, no me voy a respetar. O sea, uno no puede amar algo que no respeta. Entonces te das cuenta como hay que trabajar mucho en base a volver a confiar en mi cuerpo, verlo más allá de cómo luce, de ver su funcionalidad, y por lo mismo trabajar en equipo con él, dejar de estar en guerra con mi cuerpo. Entonces toma su tiempo, pero no es imposible, se puede lograr. A mí me encantó el mensaje, en realidad, perdón, no sé quién iba a hablar, pero No, vale. me gusta la entrega de ese mensaje, porque finalmente, bueno, es culturalmente como es un cambio de paradigma, finalmente, esa visión, Total. ¿ya? Porque nosotros lo vemos, claro, lo vemos con nutricionista, antes era sinónimo de ir a bajar de peso, a lo mismo que los gimnasios. Los gimnasios entregan mensajes de que tienes que estar delgado siempre. Yo vi un TikTok el otro día, fan de TikTok, y una persona mostraba que en los escalones de un gimnasio X había, por ejemplo, si tú subes un escalón, bajas 0, tanto calorías. Ah, eso lo vi. Entonces, sí, y la verdad es que uno dice, oye, para nosotros es tan normal ver, uno pasa por el gimnasio, no te dan ganas de entrar, pero uno pasa, y uno dice, no, sí, es verdad, no te dan ganas de entrar, pero uno pasa, y dice que en realidad yo no estoy invitada, ¿me entiendes? Porque no cumplo con lo que Claro. el mismo centro de atención que me puede ayudar, o me puede dar un apoyo, no me está invitando a ser parte de. Y yo creo que igual, y eso tiene que ver también con el cambio de discurso de nosotros los adultos. Nosotros aquí en esta reunión, ¿cierto? Somos de diversas generaciones, de padres de diversas generaciones, y yo creo que de repente nos quedamos mucho en el tema de cuando escuchamos al tío, a la tía decir un comentario del cuerpo de tu hijo, de tu sobrino, y uno dice, oh, ya, bueno, sí, otra generación, y cuando uno empieza a justificar esas cosas es cuando sigue siendo aún más violento y te vuelves parte de aquello. Claro, claro, porque tú no lo dices, y yo en realidad yo no opino del cuerpo del otro, pero una cosa es mía. Pero también tengo que de alguna forma hacerme parte, y no, o sea, no hacerme parte, sino que colocar este stop
cuando yo veo que también se está agrediendo a otra persona por eso. Sí. Entonces, encuentro que es interesante esa como reflexión que hacía Fernanda y Pame respecto a la importancia finalmente de que si yo me respeto y si yo tengo una relación conmigo saludable, seguramente voy a lograr muchos objetivos en la vida, independiente de qué tamaño sea tu cuerpo. Y yo creo que eso, por lo menos en educación, que es como el área en que yo trabajo, creo que también falta mucho como entregar ese mensaje, ese discurso cuando hablamos de autoestima, cuando hablamos de autoconcepto, que uno dice, sí, es como la percepción que tiene de ti mismo, pero ¿qué es eso finalmente? Claro. O sea, nos quedamos con el concepto y pasamos, ¿cierto? El checklist de que vimos autoestima. Pero hay cosas más profundas y de repente uno no se puede como meter en todas las casas, pero sí hay que unificar, yo creo que discursos, a menos generacionales, eso creo yo. Sí, totalmente. Qué importante ese mensaje de respetarse, de preocuparse, del mensaje que estás dando, porque yo he visto algunos gimnasios también preocupados y que dicen, hoy muchas gracias a mi cuerpo, y un poco en la línea de lo que dice Pame, de qué rico que mis piernas me permitieron hacer esta clase, pero después en el gimnasio finalmente muestran las fotos de antes y después, gordo, flaco, entonces a la larga están terminando en lo mismo, entonces están con el mismo paradigma a la base, ¿no? Independiente que se abrazan y dicen, oh, gracias, mi cuerpo es tan lindo porque lo me permitió, pero qué rico porque llegó a 6 meses y bajó 10 kilos, fantástico. Exacto. Así que nos sirve mucho. ¿Qué otro factor protector dentro de estas cosas que ustedes mencionan, de no amarse todos los días, pero respetarse, de entender que mis piernas me sirven independiente de si son más gordas o más flacas, pero me permiten caminar y tengo que fortalecerlas? ¿Qué otra cosa pudiera ser importante? A ver, hay varios factores como protectores, como que van a ir ligados a la prevención de trastornos alimentarios. Uno, que hay toda una campaña también, que esta no se habla del cuerpo de otros, ya me parece que es fundamental. O sea, y por eso también, cuando hablaban, ahora ustedes decían, el cambio lo hacemos todas, ¿ya? O sea, nosotros estamos ya a nivel, ¿cierto?, ya tratando pacientes que padecen trastorno alimentario, pero en la prevención de estas enfermedades participamos todos como sociedad, ¿ya? Entonces tenemos que dejar de hablar del cuerpo de otras personas, ¿ya? Y cuando hablo del cuerpo, hoy en día yo le sumaría, y del plato de otras personas también, ¿no? Porque estamos acostumbrados a opinar de que y eso te vaya a comer, y eso no sé qué, ¿ya? Que también puede tener un impacto negativo en las personas. Pero cuando hablo de evitar hablar del peso y del cuerpo, me refiero a hablarlo desde un punto de vista negativo que se le da cuando es una persona gorda, ¿cierto? O sea, como, oye, ella está más gorda o más gordo, cómo usa ese bikini con ese cuerpo, ¿cierto? Porque ahí les damos esta connotación negativa a un cuerpo grande, pero también dejar de hablar de manera positiva frente a un cuerpo delgado, porque también le estamos dando, ¿cierto?, un nivel de superioridad inmediatamente. Entonces, dejar de felicitar a la gente cuando ha bajado de peso, porque yo escucho muchas historias en que las personas me dicen, me felicitaban cuando yo bajaba de peso y estaba con una tremenda depresión o estaba pasando por una enfermedad, me había separado recién, había perdido un ser querido, ¿cachai? Y la gente se enfoca en que estás más flaca, qué maravilloso, lo lograste como lo hiciste. Entonces yo creo que cuando uno dice dejar de hablar del cuerpo, se refiere tanto felicitar por las bajas de peso como hablar negativamente de cuerpos grandes. ¿Ya? Yo creo que eso tenemos que hacerlo desde siempre y desde niños, porque a mí lo que me sorprende es que como gente adulta comenta sobre el cuerpo de niños también, frente a los niños, y más aún cuando son profesionales de la salud, que eso pasa muchísimo. ¿Ya? Sí. Yo igual añadiría neutralidad hacia los alimentos, un factor protector de aquí a la quiebra de la G. Es decir, no se etiquetan los alimentos, ni buenos, ni malos, ni fit, ni saludables, ni no saludables, nada. ¿Quieres comer algo? Llámalo por su nombre. Nada de comida rápida, ni comida casera, nada de eso, porque es como, cada vez que tú construyes una etiqueta viene con un juicio. Por lo tanto, si tú comes eso que está enjuiciado, después te encargo la montaña rusa de emociones y todo el conflicto interno que viene, ¿sí? Entonces, cada vez que tú quieras comer algo, o eso es lo que, digamos, lo que más yo, digamos, cateteo harto, es que como factor protector es buscar esa neutralidad alimenticia, ¿sí? Dejar de categorizar los alimentos. Y lo otro, esto de
que también espero que hoy día suceda más, que como que se vuelca a nuestro favor el tema de las redes sociales, que es buscar y demandar mayor representatividad de los cuerpos. Esta hegemonía de la delgadez que hay es un mensaje muy potente, un factor de riesgo, entonces necesitamos como factor protector que haya más visibilidad de todos los tamaños de los cuerpos, que los cuerpos son capaces de hacer cualquier tipo de disciplina, cualquier tipo de deporte, llegar a cualquier tipo de ascenso de trabajo, pero falta eso, no está eso visible, ¿no? Entonces, tenemos que enseñar más sobre diversidad corporal. exacto, de la Sin diversidad. juicio, exacto. Así como hay gente que es rubia, morena, de piel más blanca, de piel más oscura, ¿cierto? Que también hay gente que tiene cuerpos más grandes, cuerpos más chicos, y que no es uno mejor que otro en el fondo, ¿ya? O sea, eso va la diversidad corporal, ¿ya? Exacto. Y lo otro, Pame, sorry que te interrumpa, pero lo otro que igual incluso está haciendo iniciativa hoy día, que es también enojarse con la industria de la moda, porque también es un factor, digamos, protector el que exista acceso a tallas, ¿no? Entonces, hoy en día, el enojarse no contigo cuando no te queda un pantalón en una tienda, porque el problema no eres tú, la culpable no eres, o el culpable no eres tú, es que la tienda o la industria de la moda no trae las tallas que tú necesitas. Y eso es injusto, eso es discriminatorio. Entonces, potenciar esto como ayuda mucho para ser factor protector, para evitar que las generaciones a cualquier edad, digamos como lo hablamos delante, a cualquier edad se vea afectado y que desarrolle un TCA. Exacto. Sí, bueno, lo otro que es importante, perdón, ¿iban a preguntar algo? Sí, solamente complementar un poquito la fe respecto a la industria de la moda, sobre todo cuando las tiendas te envían a una sección especial de tallas grandes. Violento. Entonces, esto, claro, finalmente es el mismo modelo, pero de talla 44 en adelante, por ejemplo. Correcto. Y eso sí es violento también. A nadie le gusta ir a la parte de talla grande, nadie. Todo, yo creo que, o sea, o vas y vas a lo tuyo, pero no disfrutas finalmente el vitrinear, el ir a comprarte ropa, el momento para ti, porque finalmente, claro, la ropa es una necesidad, pero si yo me quiero comprar un bikini, o sea, que fue media la parte de talla grande. O sea, encuentro que hay tanto todavía que avanzar en esos simples gestos, porque finalmente son gestos de enviarte una sección aparte, porque tú perteneces a esto y no perteneces a esto otro. Eso es discriminación finalmente. Ahora sí, Pame, disculpa, te interrumpí. Sí. No, lo que iba a decir, evitar hacer dieta. Ya, o sea, yo lo pondría como al primero de la lista. ¿Ya? La dieta es el principal factor de riesgo para que se desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Ya? El primero. No es que todas las personas que hagan dieta van a desarrollar un TCA, pero se ha visto que el 90% de las personas que tiene un TCA partió por una dieta, ¿ya? Y si es que no más porcentaje, ¿ya? Y llámese dieta a cualquier conducta restrictiva en torno a la comida, ¿ya? O sea, comer menos de lo que mis niveles de hambre me están informando, saltarse comida, el ayuno intermitente, eliminar grupos de alimentos, etcétera, ¿ya? Y hay que tener ojo porque aquí sí me detengo que en esta cultura de dieta y que afecta principalmente a mujeres, sin duda, porque son las mujeres las que tenemos más presión de la delgadez, ¿cierto? El hombre también, pero es distinto, ¿eh? El hombre tiene más que nada un tema de dismorfia muscular quizás, ¿ya? El hombre cuando presenta estos temas corporales porque quiere crecer, ¿cierto? Más muscularmente, y las mujeres siempre estamos con esto de achicarnos. Y hay lamentablemente una edad en que se normaliza mucho, ¿ya? El que las mujeres hagamos dieta. Está muy normalizado, entonces, no, que la niñita a los 13, 14, 15 años, ¿cierto? Que es la edad de riesgo, ¿cierto? Para el desarrollo de un TCA, se está cuidando, ¿ya? Mal cuidando a través de una dieta, ¿cierto? Restricción alimentaria, entonces, dejémosla, no es para tanto. Y ahí van apareciendo una serie de banderitas rojas que están muy normalizadas por la cultura de dieta, ¿ya? O sea, que de repente no se quiere sentar a la mesa, ¿cierto? Que está dejando comer cosas que normalmente le gustaba, que está con mucho chequeo corporal, que se toca todo el día, que se pesa, que empieza a cambiar su forma de vestir, su personalidad. O sea, un montón de cosas van ocurriendo antes de que se llegue a un diagnóstico de TCA, ¿ya? Y muchas conductas que están normalizadas, ¿ya? Y eso, entonces, para mí el hacer dieta como que iría ahí en el number one, digamos, de cosas que tenemos que evitar y poner ojo, ya sobre todo en nuestras adolescentes, si es que comienzan con ese tipo de conducta.
Y ojo que lo dice una nutricionista, no hagan dieta. Como que choca. Chocante, ¿no? Porque No nos más han dietas, criado, nunca sí, más. nos han criado que se va la nutricionista a solicitar una dieta, ¿no? Entonces, digamos que la PA me lo diga, es más chocante aún, y eso espero que cause ese efecto. Sí. Que a la nutricionista Sí. se puede ir más que a solo eso, que te han instruido. Exacto. Exacto. Y Exactamente. una corriente muy grande, la de no más dieta, Exacto. que también Exactamente. está tomando harta fuerza en ese sentido. Exacto. Sí, o sea, cada vez son más profesionales también los que se están uniendo en este enfoque no peso centrista, ¿cierto? Porque ya se ha visto y la literatura también lo avala, el daño que ha provocado, ¿cierto? Este pesocentrismo, el estigma, el sesgo y discriminación por peso también. Y de hecho hay un grupo de profesionales que crearon ProSpeech, que es como el primer como agrupación de profesionales, digamos, no pesocentristas, donde hay principalmente nutricionistas, psicólogos, nutriólogos, y esperamos que cada vez más podamos tener participación del área médica, porque es ahí donde quedamos cojos. O sea, hay muchas personas que hoy en día que han sufrido violencia en las consultas médicas piden datos, escucha, ¿qué gastroenterólogo, qué ginecólogo puedo ir, cierto? Como que de nuevo no me prescriban, como decía la Fernanda antes, pérdida de peso como solución a todos mis males, ¿cierto? Entonces hay varias iniciativas bonitas y que ojalá cada vez sean más los profesionales, digamos, que se unan a esto. Y otra cosa más que quizás me gustaría mencionar como preventivo, que tiene relación también con la ingesta alimentaria, es el comer en familia, ¿ya? El comer en familia también se ha visto que podría ser, digamos, protector para estas enfermedades. Uno, porque se moldean hábitos alimentarios, ¿ya? Uno es una instancia en que uno puede también mostrar y demostrar ya esta como neutralidad alimentaria, ¿ya? Y también es un momento de conexión emocional con los hijos, entonces también sirve como para poner ojo, para detectar conductas que pudiesen estar alteradas y de esa manera como detectar precozmente si es que hay algo que nos llame la atención, ¿cierto? Y no esperar a que esto siga avanzando y ya sea demasiado tarde. Total. Sí, muy interesante todo lo que han comentado con respecto a este cambio de paradigma en el cual hemos estado insertos desde hace mucho tiempo y es todo muy común para nosotros. Y bueno, con respecto también desde su rol profesional, ¿creen ustedes que existe alguna forma efectiva de abordar estos trastornos de la conducta alimentaria? Por ejemplo, alguna terapia o cuáles ustedes recomiendan y por qué. O sea, absolutamente hay efectividad en el tratamiento de los trastornos alimentarios, ¿ya? O sea, aquí yo creo que el mensaje, no sé si hablar del tipo de terapia quizás sería como, porque son diversos, digamos, como los abordajes que se pueden dar para el tratamiento de los trastornos alimentarios, pero yo creo que el mensaje más importante que tiene que quedar a la gente que está escuchando es que los trastornos alimentarios se pueden recuperar, ¿ya? O sea, puede existir la sanación completa, ¿ya? De estas enfermedades, completa, ¿ya? Porque también antes se cree que como, no, ella va a tener, o él va a tener que aprender a vivir con esta enfermedad, siempre va a tener temas con la comida, siempre va a tener temas con el cuerpo, y no, se pueden sanar, ¿ya? ¿De qué depende? Por supuesto, múltiples factores, ¿ya? Entre ellos el diagnóstico y el tratamiento precoz por un equipo especializado, sin duda también hace la diferencia. En nuestro país estamos cojos en ese ámbito porque los tratamientos, digamos, que existen son en su mayoría privados y son de alto costo porque son intensivos, ya, o sea, las pacientes tienen que ir por lo menos una vez a la semana a la psicóloga, dependiendo de pacientes pueden ver una vez a la semana también a la nutricionista, más el psiquiatra, más el apoyo, ¿cierto?, con otros profesionales, terapias grupales cuando existe, digamos, esa posibilidad. Entonces son tratamientos que son costosos, ¿ya? Y que lamentablemente no todas las personas pueden acceder al tratamiento, pero se pueden sanar. Y eso yo creo que es lo más importante de todo. Sí, igual le reforzaría lo que dice la PAME. A veces existe como el estereotipo de que quien padece un TCA es una condición crónica con la cual hay que aprender a vivir. Una cosa como que fuera diabetes, ¿no? No, eso no es real. Existe la recuperación total. Pero, para como un poco aludiendo a la pregunta que hacen ustedes, necesita ser con un equipo.
O sea, yo sola soy insuficiente, como psicóloga no soy insuficiente, pero por sobre todo, más que un equipo profesional, la familia tiene que transformarse también en parte del equipo, porque son con ellos con quienes conviven. Porque existen hoy en día hospitales de día o internarse, por ejemplo, en casos más severos, internarse, digamos, por una estadía como más completa y se aíslan de la familia, están como más en ese centro, pero en la mayoría de los casos, y los que nos llegan a nosotros, me imagino, con la PAME, ¿cierto? Es como gente que vive en la casa con la familia y muchas veces como la familia no está tan informada de esto, a veces lo ven esto como que le falta fuerza de voluntad, que se está haciendo un show o como que se está tratando de llamar la atención, entonces muchas veces la familia puede transformarse en alguien que está remando más contra la corriente al respecto de la recuperación. Entonces, para responder es como un buen equipo, y sobre todo equipos o personas, a lo mejor que no trabajen juntos, pero sí asegurarse que los profesionales que vayan a atender a personas que padecen de TCA se hayan formado en el área, ¿sí? Porque yo como profesional puedo tener muy buena intención de acompañar estos procesos, y en estos tipos de trastornos hay que tener una precisión con el lenguaje que se mueren, porque cualquier tipo de palabra que uno ocupe, juiciosa o de cualquier tipo que tú no te des cuenta el impacto que puede tener, puede dejar la embarrada en el tratamiento. Entonces tiene que ser alguien realmente formado en el tema de trastornos de la conducta alimentaria, aunque no trabajen en conjunto, pero sí considerar que necesitas psiquiatra, necesitas nutricionista, necesitas psicólogo como mínimo para poder atender esto, y a la familia como un componente más del equipo, por supuesto que sí. Y en ese sentido, como usted hablan de la familia, ¿qué estrategia y qué recursos podría la familia sacar de algún lado, alguna página, algo informativo? Porque yo he escuchado mucho que la gente ya llega a un punto que no sabe cómo ayudar a sus hijos, cuando ya la cosa ya sobrepasa, ya lo han visto con muchos especialistas y es como, ¿de dónde saco ayuda? Y dicen, las páginas no son tan certeras, entonces, ¿dónde puedo llegar yo? ¿Con quién me puedo comunicar? Si hay alguna red, hay un fono o algo que ustedes pudieran decirle ahora a las redes para que ellos lo consideren. Mira, yo la verdad es que desconozco si aquí en Chile hay algún fono, un teléfono como de orientación como para familias con TCA, lamentablemente. Ojalá que en algún futuro lleguemos a tener eso, ¿ya? Ahora el mejor consejo es que si uno empieza a detectar conductas extrañas, como hemos dicho, yo creo que a lo largo de toda esta plática, no normalizarla. Ya yo siempre he dicho mejor pecar de alaraco en estos casos que decir no es para tanto, esperemos, porque puede ser demasiado tarde y mientras más tarde se hace una diferencia también en lo largo del tratamiento, que ya son tratamientos largos. Y cuando la persona ya parte el tratamiento, sin dudas, nosotros como profesionales especializados tenemos que hacer parte a la familia, ¿ya? O sea, parte de nuestro rol también es psicoeducar a los padres o a los que van a ejercer el rol de cuidador de esta persona que está padeciendo el trastorno alimentario, y empoderar a estas personas para que puedan ejercer, ¿cierto?, este rol de cuidadores y de estar, ¿cierto?, supervisando y a cargo de la alimentación de la persona, ¿ya? Y esas herramientas se van adquiriendo, digamos, a través de la participación activa con el mismo equipo, ¿ya? Que o sea, lo más correcto sería sobre todo cuando son menores de edad, si bien yo, voy a hablar por mí, siempre doy un espacio privado para que el adolescente o la persona hable conmigo, ¿cierto? Y pueda generar este espacio de confianza. Después siempre también doy un espacio para hablar con el cuidador, la persona que acompaña, ¿cierto? Y ir entregando herramientas y consejos, etcétera, para que ellos sepan también cómo abordar esta situación, porque no es fácil. Sí. En cuanto a la pregunta que hacía la Fran, bueno, está el centro AIDA donde trabaja la PAME, igual derivo varios pacientes allí porque tienen a las nutris, tienen a psiquiatras que trabajan en conjunto. Está el centro SECA, que es del Adolfo Ibáñez también, que se dedica como a generar estudios y formación a profesionales. Mi podcast o las redes sociales digamos, en mi podcast hablamos mucho con mi colega, con otra psicóloga, hablamos mucho se encuentra en Spotify, mucho de la relación con la alimentación, la recuperación, digamos, todos estos mensajes no solo para quien padece un trastorno de la conducta alimentaria, sino familiares, digamos, de personas que lo padecen.
¿Y qué más? Algo más iba a mencionar. Bueno, y Prospit, que es la red que decía la Pame. Prospit igual. Hay varios profesionales allí que podrían a lo mejor acceder para poder preguntarles o ver sus posts, porque de verdad las chiquillas a la orden del día te tienen posts Sí. para poder deconstruirte, informarte y todo eso. Entonces, después les podemos enviar los links a lo mejor a las chicas acá. Pero a mí me gustaría sumar a lo que mencionaste, aparte de Aida, que trabajo ahí hace muchos años, también el Centro Cava. Que también, sí, también el centro especializado en trastorno alimentario y que es el primer centro de día, porque en Chile no hay centro de día exclusivos para tratamiento de pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, ¿ya? O sea, o era ambulatorio o era la hospitalización, ¿ya? Sin embargo, esto permite como este cuidado intermedio, ¿cierto? Que es un intensivo, principalmente cuando hay fracaso del tratamiento ambulatorio o cuando no se cuenta con las redes, digamos, necesarias para que haya alguien que ejerza como este rol de cuidador, supervisor de la persona que tiene TCA. Y no solo eso, sino que también se cuenta con grupos terapéuticos, que yo creo que es algo que he visto, digamos, que es maravilloso para las personas que padecen TCA, porque también son enfermedades que se viven muy solos, ¿ya? Entonces cuando tú compartes tu experiencia, tus dificultades, tus miedos con otras personas que están cursando por lo mismo, se genera un acompañamiento súper potente, ¿ya? Entonces, a mí por lo menos los grupos terapéuticos los recomiendo, digamos, al 100% en estos casos. Total. Y también sus Instagram, por eso llegamos a ustedes también. En nuestros Porque Instagram. con sus Instagram, sí. Porque tienen harta información, tienen harta educación con respecto al tema, la cual nos hizo llegar a ustedes. Así que eso lo podríamos dejar en el Facebook Live, abajo del video. Todo lo que ustedes, la Fer y la Pame nombraron, dejarlo ahí para que la gente empiece a seguir también esas redes de apoyo, porque eso es lo que un poco falta. Siempre quedan en el ¿dónde busco? Sí, ¿dónde obtengo la información que sea al final fidedigna y que no satanice, como lo que hemos hablado, los alimentos, que no muestre que la imagen, que los cuerpos bonitos son los cuerpos bonitos y delgados son los perfectos, sino que hay una diversidad que tenemos que llegar a comprender y a entender qué es lo que también nos está pasando con respecto a la alimentación. No, en verdad, o sea, todo lo que ustedes han dicho es hoy en día en boca de todos y nos llama mucho a educarnos, no quedarnos con el periódico, el eslogan, sino que ir un poquito más allá de eso. Exactamente. Y en ese sentido, Tami, ¿quieres preguntar algo más? Qué pena, que me da pena saber que no hay grupos terapéuticos para personas con TCA, que no hay un fono de ayuda, que no hay una página, que es decir, están estos grupos maravillosos, pero no hay información, es decir, posiblemente en la medida que la gente va buscando información, porque nosotros en general nos especializamos en el tema del suicidio, sabemos que el suicidio está súper ligado al TCA, súper ligado, y si hay fono ayuda para suicidio, chat, voluntariado, hay un montón de cosas, y el TCA posiblemente acarree más muertes incluso que la conducta suicida en adolescentes. Entonces qué pena que no exista de forma paralela también ayuda, de la misma forma que se ayuda a las personas que tienen conductas suicidas, a las personas que tienen TCA, que es súper, súper, súper frecuente y uno lo ve. Y qué triste, que así que un llamado a nuestros colegas investigadores, a nuestros colegas que mandan proyectos todo el tiempo, que por favor manden proyectos para que existan grupos terapéuticos gratuitos, para que dejen de pensar que esto solamente es un trastorno de la gente blanca, de nivel socioeconómico alto, que está afectando a todos. La anorexia, sin ir más lejos, es la causa número 1, digamos, de las enfermedades número 1 que generan suicidio, sí. Como parte del efecto de todo el sufrimiento, la descompensación y todo por no tener la atención debida. Y un poco lo que decía Tamara, es como, está difícil. ¿Saben por qué? Porque crecemos también alrededor, no solo esta cultura de dieta, sino que este salutismo. Es como, no comas esto, porque te hace mal, ¿no? Entonces hay todo un discurso alrededor de la comida que también se
digamos, normaliza mucho conductas restrictivas. Entonces es difícil como llegar a esta cosa más de autoridades que a lo mejor noten esto, o políticas públicas que lleguen a notar esto como un real problema público, que sí lo es, pero como está encubierto, ¿no? Con este salutismo de que haces esto por tu salud o en nombre de la salud, tienes que perder peso o cambiar tu alimentación, está difícil, ¿no? Como visibilizar esto como un real problema y atenderlo como se debe. Tenemos una gran labor entre todos, educarnos. Desde el chat del live tenemos a Cristel Villagrán que está haciendo un comentario que dice: lamentablemente muchos creen que los trastornos de la conducta alimentaria son solo etapas y le restan importancia. Sí, totalmente de acuerdo. Así es. Y la última pregunta para ir ya cerrando este gran live que estamos viviendo: ¿qué mensaje en salud nutricional, yo sé que ya lo hemos hablado, pero así dejar un mensaje de cierre en salud nutricional y mental le entregarían a los familiares, amigos y cercanos que viven día a día con una persona con TCA? Tengo varios. Dele A ver, todos. primero que todo, invitar a las familias y a todos que nos estén escuchando en que estos trastornos no son para llamar la atención, no son por falta de voluntad y tampoco tienen que ver necesariamente con la comida. Hay mucho detrás, digamos, porque muchas personas dicen, ya, pero si hoy día amaneció bien, hoy día comió bien, no sé qué, pero cuando tú trabajas con alguien que padece trastorno de la conducta alimentaria, tú no solo le hablas al trastorno de la conducta alimentaria, le hablas a la depresión que puede tener como comorbilidad, le hablas a su ansiedad, le hablas a, digamos, a, no sé, a su baja autoestima, a su lado aversivo, le hablas a su trastorno compulsivo, por ejemplo, o obsesivo compulsivo, le hablas a su trastorno de estrés postraumático, o sea, le hablas a muchos aspectos que está conviviendo al mismo tiempo con el trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, a no ver como que el progreso o digamos, la recuperación en una persona viene en que si come o ahora deja de comer como lo hacía antes, o si recuperó o perdió peso. Es mucho más complejo que eso, ¿no? Entonces, súper importante igual llamar a la familia a que se solicite que digamos, esto se genere como una política pública o que se empiecen a dar tratamientos como que funcionen realmente para poder atender como necesitan ser atendidos estos trastornos. Y la familia debe ser el principal defensor de los factores protectores que mencionamos y los principales cazadores de quienes estén alrededor de la persona, poniendo, digamos, todos estos factores de riesgo, de hablar de su cuerpo, de hablar cómo se ve, de hablar qué está comiendo, cómo está comiendo. La familia tiene que ser alguien que defiende también, o que es como está dentro del mismo equipo que la persona que padece el TCA. Entonces, y reiterarles, la recuperación, por muy difícil que parezca el camino, la recuperación total existe, y no es algo con lo cual hay que aprender a convivir. Solo hay que encontrar, digamos, el tratamiento adecuado con los profesionales adecuados y también tener mucha paciencia porque es un camino de largo aliento. Sí, yo sumándome un poco a lo que dijo Fernanda, yo creo que les mandaría mucho amor, mucha paciencia a las familias, que busquen ayuda, que busquen acompañamiento, porque eso es fundamental. Que los trastornos alimentarios no son un capricho, no son un llamado de atención, por favor. Son enfermedades complejas, son enfermedades difíciles y graves, pero que tienen recuperación, que los procesos no son lineales, ¿ya? También me gustaría un mensaje claro, o sea, uno cree que parte y vamos, listo, no, el proceso nunca es lineal, el proceso ocurre entre avances y retrocesos y es normal que eso ocurra, y se necesita un acompañamiento cariñoso para la persona que está padeciendo un trastorno alimentario, directivo también, ¿ya? O sea, hay que empoderarse en este rol de cuidador. Son tratamientos largos, como dijo Fernanda, pero también quisiera dejarles como último mensaje que no bajen los brazos porque los trastornos alimentarios se recuperan. Qué hermoso. Hermoso mensaje. Sí. Sí. ¿Alguien más quiere? Cristina, Bárbara, ¿quiere agregar algo más para ir cerrando ya? No, yo solo agradecer que podamos conversar estos temas que son tan sensibles a muchas personas. Estos temas trastocan diversas emocionalidades, ¿cierto? Porque uno, bueno,
uno de la profesión, yo también soy psicóloga, y siempre he dicho que uno ve a la persona, pero no ve con qué carga esa persona, no ve para atrás. Entonces creo que es importante ser súper respetuoso cuando hablamos de temas que son tan banales para algunas personas, porque hay que entender que cuando nosotros hablamos de gordofobia, cuando hablamos de no opinar del cuerpo del otro, también tenemos a personas que nos dicen que somos hipersensibles, que somos la generación de cristal, que no se nos puede decir nada, y finalmente invalida un argumento que tiene que ver con la salud mental de la otra persona, de cómo te sientes. Entonces, creo que estas conversaciones siempre aportan a que vayamos siendo mucho más sensibles en el trato, de que vayamos cuidándonos sin conocernos y que vayamos siendo respetuosos, porque finalmente esta conversación es como un cariño al alma de la gente que lo está pasando mal, que nos escucha posterior a esto o que nos está escuchando ahora. Creo que yo sé que siento que en algún sentido disminuye su nivel de ansiedad y dice, oye, ¿sabes qué? Hay una salida, porque esta cuestión no es restrictiva. Aquí no es que yo esté pasando por esto y vaya a terminar así mi vida, sino que hay una posibilidad. Y creo que ese sentido de esperanza hay que nosotros día a día fomentarlo y cultivarlo. Así que no, yo muy agradecida de lo clara que fueron las colegas y dejarla invitada para otra oportunidad, porque estos temas siempre van fluyendo en el tiempo y van también mutando y haciéndose más sensibles. Así que eso, muy agradecida. Gracias. Bueno, aparte de agradecer a las expositoras por la interesante conversación, tenemos acá en el chat del live que Ani Rebolledo comenta que su hija tiene 25 años y tiene TCA. Se refugia a veces en el alcohol, está con psicólogos, psiquiatras, pero no obtiene resultados. ¿Qué consejos les podrían o recomendaciones le podrían ustedes entregar a Ani? ¿Algún mensaje? Chuta, es como complicado dar algún mensaje, porque o sea, sin tener más antecedentes, sin, digamos, conocer a la persona, es difícil dar una recomendación. Siento que sería como irresponsable de mi parte dar alguna recomendación. Yo creo que si ella tiene dudas acerca del proceso de su hija, quizás puede tener como un acercamiento y una conversación con su equipo tratante, ¿cierto? Como para poder entender quizás o pedir orientación de cómo ella quizás puede orientar mejor a su hija en este proceso. Como que eso sería, digamos, el único consejo que yo me atrevería a darle en este momento. Yo le diría que consulte con su hija qué tan cómoda se siente con cada uno de los profesionales con los que se trata, para que vea si hay comodidad en el vínculo, porque el vínculo hace mucho la diferencia. Entonces, validar si la hija le dice que no se siente cómoda con el psiquiatra, con el psicólogo, y hacer el cambio. Es importante para que el tratamiento funcione, que yo, digamos, haga clic con ese profesional que me va a acompañar. Si eso no está, no puedo forzarme a ir a un tratamiento o a ese profesional, y no va a salir nada fructífero de alguna manera, digamos, del tratamiento si yo no considero que ese vínculo es importante para mí. Eso podría solo recomendar. Muchas gracias. Tenemos también otro comentario de Marjorie Villagrán, que nos dice que ella tuvo anorexia y bulimia, que fue una etapa muy difícil, pero aprendió que siempre se tiene que cuidar y querer su cuerpo. Que muchas gracias por la conversación, que estuvo muy interesante. Gracias. Bueno, llegamos ya al cierre de este live. Queremos darle las gracias nuevamente a Fernanda, a Pamela, que la sigan en sus redes también, en sus redes sociales. Pamela está en nutri-pamecampi y Fernanda está en ps.fernanda.mena, en lo que es el Instagram, que van a encontrar mucho en la parte de aprendizaje y educación con respecto a lo que es los trastornos de la conducta alimentaria. Y también síganos en nuestras redes sociales del Centro OPA y nuestra página web opa.cl. Así que con eso damos término, le agradecemos mucho y ojalá nos veamos en otra oportunidad para seguir hablando de estos temas tan importantes. Súper. Gracias. Muchas gracias. Sí, Chao, gracias chao. a ustedes por la invitación. Que Sí. estén muy bien. Un abrazo. Cuídense. Chao. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao.